Bien, bienvenidos chiquillos, chiquillas, hoy día a nuestra cuarta clase de comunicación gráfica. Hoy día vamos a estar revisando la tarea número 2 que dejamos enunciada la clase pasada y vamos a compartirla a ver cómo les fue. Y bueno, vamos a aprender un poquito más y vamos a dejar la tarea número 3 que en realidad ahora la tarea 3 es como la continuación de la tarea 2. Es que le vamos a hacer un poquito más de cosas a ese retoque que hicimos. Así que voy a compartir por aquí los trabajos que me enviaron. Tenemos un total de, eh, aquí en comunicación gráfica tenemos como 15 tareas entregadas. Vamos a revisar. Estamos en nuestra unidad 1, hoy día es nuestra clase número 4 y en la clase 3 dejamos la tarea 2. Entonces aquí tenemos por ahora 3 entregas. Recordemos que estas entregas son muy importantes porque recuerden que la acumulación de tareas tiene un promedio una nota de promedio final, ¿ya? Que es importante ir haciendo clase a clase, siempre lo importante es intentar hacer la tarea. Hagamos lo que más podamos, ¿ya? Porque en realidad cada vez que hacemos la tarea practicamos la herramienta y así aprendemos, ¿cierto? Si no la usamos no podemos saber si la estamos aprendiendo. Y vamos paso a pasito, ¿ven? Entonces, cosa que cuando lleguemos a la entrega más grande ya vamos a saber muchas cosas. Entonces, vamos a revisar las tareas. No sé si alguien quiere comentarnos un poquito cómo les fue, si les costó, qué les pasó, si les quedaron dudas, si el computador se comportó extraño. A mí, profe, yo no sé si envié bien el trabajo porque no sé si pesaba más de 20 y se comprimió de forma diferente. Creo que esa es mi duda. Ya, vamos a verla al tiro. No estaba mirando justo la pantalla, pero ¿cuál es su tarea? ¿Estará por aquí? ¿Se ve? La quinta, sí, es la quinta. Simón. Ya, sí, que no, Sí. no estaba pendiente ahí, estaba descargando las tareas, así que vamos a ver, Simón, cómo se descargó su tarea. Yo la voy a descomprimir aquí y voy a compartir la carpetita que me guarda todas las tareas. A ver, aquí tenemos su entrega, Simón. Y está la imagen y está el Sí. retoque. Ujú. Ah, bueno. Sí, no, está perfecta. Ok, gracias. Está perfecta su entrega. No sé si alguien quiere comentarla o yo abro cualquier tarea. Tenemos abierto el chat también, ahí por si alguien quiere escribirnos en el chat. Vamos a mirar, pues aprovechemos de mirar a Simón que nos hizo la consulta. Vamos a abrir esta imagen y la vamos a abrir al tiro en Photoshop. Ahí. Está abriendo el programa, así que por ahí. Bueno, ahí tenemos, ¿cierto?, la imagen original que tenía Simón y vamos a abrir cómo quedó este trabajo. Vamos a buscarlo, tengo varias ventanitas abiertas, así que por eso es que me demoro un poquito. Bien, tenemos aquí entonces el retoque que realizó Simón y ahí está. Ya, podemos ver lo que le quedó impecable, ¿cierto? Ahí no tiene nada que retocar. Vemos ahí también que le borró, ¿cierto? Algunas cosas. En general, cuando uno hace los croquis, sobre todo con lápiz de tinta, con rápido, con lápiz pasta también, el trazo queda muy marcadito, entonces es mucho más fácil también poder ajustar los blancos y los grises, ¿cierto? Para que se vea prácticamente blanco y negro. Así que está muy bien su tarea, Simón. Vamos a mirar otra por aquí. Vamos a abrir la tarea de Francisca Oliva. Vamos a ver, ahí tiene su JPG. Voy a tirarlo acá al Photoshop. Ahí ya viene, ya viene. Ahí está su imagen original. Y vamos a ver aquí cómo quedó este retoque en Photoshop. Ahí está. Entonces lo que yo observo aquí, que claro, se borraron estas líneas por detrás, ¿cierto? Se dejó el texto,
mejoró el croquis, yo creo que lo que podemos hacer con esta tarea es, por ejemplo, enmarcarla o encuadrarlo justo en el espacio que queremos dejar. Por ejemplo, este croquis que está aquí. Ahí con la herramienta de recorte, hacemos el espacio, podemos volver a ajustarlo ahí al tamaño que nosotros necesitamos y presionamos Enter o bien hacemos doble clic y ahí nos quedamos solamente con el croquis. Lo mismo podríamos hacer con la tarea de Simón, con la herramienta de recorte, podemos encuadrarla un poquito ahí para que todo lo que nos sobró de blanco lo dejamos fuera. Y ahí nos queda así como más encuadradita la imagen o bien seccionamos un trocito que nos pueda interesar. Vamos a mirar otra. Aquí, por ejemplo, voy a compartir la ventana de descarga. Miren, fíjense que, por ejemplo, aquí esta tarea de Francisca Oliva está súper bien porque yo identifico que esa es su carpeta. Pero me pasa aquí, por ejemplo, aquí hay alguien que me puso una carpeta, pero cuando la comprimió no le puso su nombre, parece. Le puso Photoshop. Entonces, esta tarea yo no sé de quién es, pero se salvó porque le puso José Conrad. Entonces, Coronado, y ahí sí yo lo puedo identificar. Entonces, es importante, ya sea a la carpeta o a sus trabajos, colocarle el nombre para yo poder identificar a quién le pertenecen las tareas también. ¿Ya? De todas formas, yo siempre descargo todo de ADECA y ADECA también lo identifica. ¿Ya? Pero de todas formas, es mucho más cómodo que venga con su nombre. ¿Ya? Vamos a aprovechar de mirar esta tarea también de José Coronado. Perfecto, está su imagen original y vemos aquí el retoque que nos hizo. Voy a compartir Photoshop para que lo podamos ver. Ahí está el retoque que él realizó. ¿Ya? Vemos que todavía hay unas cositas que a lo mejor se podrían mejorar porque seguramente al nivelar en los blancos con los negros, ¿cierto? Nos quedan unos trocitos por aquí medios amarillos. No sé si ustedes lo logran ver. Por ahí nos quedan unos detallitos que podríamos todavía borrar. Entonces con el pincel blanco, ahí con color blanquito, yo en la capa donde está el dibujo voy a borrar un poquito aquí esto que le quedó. ¿Ya? Ahí, por ejemplo. Con un tamaño de pincel más grande porque voy a trabajar por el borde. Aquí voy a dejar algunas de estas líneas, las podemos dejar o bien quitar. Todo depende de la intención que tengamos. Pero es un trabajo que está bastante bien también. ¿Ya? Excepto por aquí hay unas cositas amarillas que todavía podríamos editar. La idea es que cuando trabajamos, ¿cierto? Con Photoshop, como esta es la primera vez que trabajamos, está muy bien el trabajo. Luego, cuando ya empezamos a volver a revisar, idealmente siempre corregir hasta el último detalle, ser bien perfeccionista, ayuda a que nos diferenciemos de otro diseñador que es mucho más, como decirlo, como al lote o rápido en su trabajo y descuida algunas cositas que hacen la diferencia entre un diseñador de excelencia y un diseñador a la rápida un poco, ¿ya? Entonces, cada vez que ustedes trabajen, háganlo como con ese espíritu de que ya hice el trabajo todo y después lo miro con el ojo crítico. ¿Dónde más podría borrar algo? O si la línea me quedó chueca, también ahí. Eso a uno le llama ser oficioso. Cuando uno es perfeccionista o perfecciona al máximo todo lo que hace. Ya se llama tener buen oficio. Cuando uno le dice, no, tiene problemas de oficio, es porque todavía le quedaron detalles que borrar, no le quedó muy bien. No sé si ustedes han visto algunas revistas o incluso periódicos. Las revistas a veces recortan a los artistas, ¿cierto? Y se ve como un corte medio con tijera, así, no muy bien. Entonces eso quiere decir que en el Photoshop no hicieron muy bien el trabajo o ese diseñador le faltó un poquito de oficio para hacer ese trabajo. Entonces, por ahí aprendemos ese concepto de ser un poquito más oficioso en el trabajo que hacemos, ¿ya? Por lo que veo, y en sus tareas está bastante bien logrado el ejercicio que dejamos de tarea. No sé si a alguien le costó, le pasó algo de medio extraño en su tarea. Si alguien quiere repasar alguna herramienta que no quedó muy claro.
¿no? Ya, mejor, qué bueno entonces que estamos viendo, vamos bien con el trabajo. Aquí tengo una tarea, vamos a compartirla para que también ahí lo pueda visualizar. Creo que es Brian. Brian, por ejemplo, me adjuntó un EPS y un JPG. Entiendo que el JPG es el trabajo original, ¿cierto? La imagen original. Pero luego me guardó un EPS. Y ahí estamos viendo el PSD, que es el Photoshop, ¿ya? Entonces, Brian, ahí, para este siguiente ejercicio, que es la tarea número 3, es muy importante adjuntar el PSD porque ahora sí vamos a tener capas, capa sobre capa. Entonces, en el EPS yo no podría ver muy bien ahí cómo están esas capas, o bien no es exactamente el archivo que corresponde cuando estamos haciendo el editable de Photoshop. ¿Ya? Este es más bien como para traspasarlo a otro cuando ya terminé de retocar, ahí lo puedo guardar en EPS para que se coloque. En todo caso, todavía no tiene mucho razón de ser un EPS porque cuando trabajamos en Illustrator, ahí sí tiene más sentido, ¿ya? A menos que queremos que se vaya sin fondo, cosa que no lo veo, ¿ya? Pero ahí, Brian, cuando, para la tarea 3, ojo ahí, no en EPS, sino que en PSD, ¿ya? Así que bien, chiquillos, vamos a compartir nuestro Photoshop y vamos a seguir con el trabajo. Ay, Brian, dedito para arriba, muy bien. Vamos a seguir con el ejercicio que nos toca ahora, que es la continuación. Entonces, en este trabajo, si usted, por ejemplo, retocó su imagen y llegó como a este resultado bien blanquito y el trazo bien negro, o como el trabajo aquí también de Francisca, que quedó muy oscurito el trazo y el contraste blanco muy bien. Lo mismo aquí, José, también está bien el ejercicio. Si usted llegó como a este resultado, perfecto. Continuamos desde aquí. Si usted no llegó a este resultado y todavía le quedan sombras grises, quizás todavía podemos seguir agregando en imagen, ajustes, niveles, todavía podríamos a lo mejor apretar un poquito más esto para que se vea más blanco y negro, ¿ya? Obviamente sin exagerar porque empiezan a desaparecer los rasgos, ¿cierto? Hay un pequeño ajuste en beneficio de que el trazo se vea más negro y el fondo se vea más blanco. Entonces, el trabajo que nos queda ahora, podemos partir desde aquí hacia adelante, podemos usar este mismo ejercicio. Si alguien no llegó a este resultado, tendría que como ajustar nuevamente su tarea 2 o hacer un nuevo ejercicio, cosa de que podamos llegar a esta etapa, donde tenemos el trazo oscuro y el fondo blanco, con la intención de hacer la siguiente reflexión. Los croquis, cuando los presentamos nosotros, generalmente se presentan en láminas y esas láminas eventualmente pueden tener un color de fondo, ¿cierto? A lo mejor mi lámina no es blanca, o bien no quiero visualizar mi croquis de color, ¿cierto? Negro, quiero darle un color o algo, ¿ya? Para darle un poquito más de diseño o más coherencia al color en la lámina. Entonces, a veces algunos lo que hacen es poner en el fondo de color, ponen el croquis en un recuadro blanco así tal cual está, y eso se ve un poco integrado, la verdad, se ve como parchado, ¿cierto? Como recorte de imagen, entonces no se ve muy bien. Entonces lo que podemos hacer es separar el croquis del color de fondo blanco, y es por eso que es importante que sea blanco el color. Entonces vamos a trabajar con el panel de capas y vamos a su vez a trabajar con un panel que se llama canales, ¿ya? En el panel de canales ustedes van a ver que viene distintas capas, pero estas capas representan un color. A pesar de que no tenemos color en la imagen, de todas formas hay colores, ¿ya? Y tenemos una capa para el rojo, para el verde y para el azul. ¿Ya? Y a medida que se combinan estas tres capitas, aparece esta, que se llama RGB, que es la suma de las tres. ¿Ya? Eso como para entender que lo que es esto que tenemos aquí. No es que tengamos tres croquis distintos, sino que es el código del color solamente. ¿Ya? Lo que tenemos en mesa de trabajo es solo este que estamos visualizando en capas. Ese es nuestro lugar de trabajo. Esto es solamente para visualizar el color. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con la tecla Control
presionada, vamos a pinchar, se fijan que aparece un cuadrito como con unos guiones, como una línea punteadita. Eso quiere decir que vamos a crear una selección, que es muy parecido a este cuadrito, ¿cierto? Con este cuadrito creamos selecciones. Por ejemplo, ahí yo pincho y hago un espacio seleccionado. Entonces, en ese espacio seleccionado yo podría hacer cosas. Sin embargo, si quisiera seleccionar el trazo, no podría hacerlo con esa herramienta, tengo que hacerlo acá. Entonces, presiono Control y presiono aquí donde dice, ahí, en el cuadradito. Y fíjense que aparece una línea punteada, ¿cierto? Una línea así que se va moviendo, esa es una selección. Y en estos momentos estamos seleccionando todo lo que es blanco. ¿Se fijan? Porque acá al ladito, ¿cierto? Está seleccionado el borde. Si mi selección hace esto, yo debo invertirla porque me interesa el trazo, ¿cierto? Lo negro, no lo blanco. Entonces voy a selección y coloco invertir. Ahí, invertir. Y luego voy a crear acá una capa nueva. Me olvido de canales porque ya creé mi selección. Me olvido de eso y sigo trabajando con las capas. Voy a crear una capa nueva y voy a quitarle el ojito aquí a esta capa 0, que era el dibujo. La selección todavía está ahí, ¿se fijan? Todavía se está moviendo. Y con el bote de pintura, ahí lo mantengo presionado para que ustedes vean que hay otras herramientas, ¿cierto? Si yo mantengo, hay otras herramientas, pero me interesa el bote de pintura y me interesa escoger un color. No importa el color que escojamos en este momento, lo que importa es seleccionar cualquier color. No podemos pintar con negro, no podemos pintar con blanco porque no hay color, entonces si lo queremos cambiar después nos va a costar mucho más. Entonces, cualquier color, ya yo voy a escoger este. Ok. Y voy a hacer un clic aquí en la selección. Miren, si yo me acerco, ustedes se van a dar cuenta que algo está seleccionado por ahí. Ahí, por ejemplo, hay un pedacito seleccionado. Entonces, al hacer clic con el bote de pintura, se va a pintar todo lo que yo he seleccionado que debería ser el trazo. Vamos a hacer el clic. Aquí es importante hacer un solo clic, ¿ya? Porque si yo empiezo a hacer, voy a poner un color de fondo porque no logro ver muy bien. Voy a crear una capa nueva, la voy a poner aquí debajito o la dejo ahí. Y vamos a ponerle algún fondo porque no logro ver. A ver. No sé si les molesta mucho esta visualización, logran ver que se pintó. ¿Y si se ve rojo? O Ya, sea, se ve el cambio de color. ya, estupendo, porque eso es lo que importa, que se vea el cambio de color. Es importante con el bote de pintura un clic nada más, uno. Si yo empiezo a hacer varios, miren, ahí estoy haciendo cada vez más clic, el trazo se tiende a poner un poco más oscuro. Quizás no se nota tanto en estos momentos, pero toma un poquito de fuerza. ¿Ya? Entonces, hacemos un solo clic. Voy a eliminar esta capa para crear una nueva otra vez, ahí. Ahí voy a crear una nueva y hago un solo clic, ahí. ¿Ya? Y ahora con la herramienta de selección, pincho afuera. Y ahí le quito esto de la línea punteada activa, ¿ya? Solo basta con seleccionar ahí y hacer un clic afuera. Y ahí tengo mi croquis ahora con color, ¿se fijan? Y no tiene fondo, está transparente. Entonces podemos eventualmente crear un fondo, una nueva capa que la pongo por debajito y a esa capa también la puedo pintar de otro color. ¿Ya? Por ejemplo, ahí voy a pintar este color. Ahí. Y aquí tengo mi fondo. Voy a ponerle un nombre ahí, doble clic, fondo. Y aquí tengo el croquis coloreado. ¿Cierto? Tengo el croquis con el trazo coloreado. Si yo no estoy segura y no me quedó nada bien ese color, lo que puedo hacer es ir aquí al croquis, lo pincho y voy a imagen, ajustes, tono y saturación. Entonces en este panel podemos cambiar el color que nosotros queramos del trazo. ¿Se fijan? Ahí lo estoy cambiando, le puedo dar más fuerza al color con la saturación. El tono es el color cuando lo nombramos. Por ejemplo, rojo, verde, azul, violeta, amarillo, anaranjado, etc. Ese es el tono. La saturación es cuando le decimos queremos que el trazo tenga poca fuerza o tenga mucha fuerza, que sea como
un azul brillante, ¿ya? Entonces, si lo queremos más suavecito, lo vamos bajando. Tanto que la saturación le quita todo el color y lo deja en gris. Si nosotros queremos que el color sea como más luminoso, hacia el blanco, lo llevamos hasta acá. Fíjense que ahí también cambia la percepción. Y si lo llevamos hacia el oscuro, claro, le quita todo el color. ¿Ya? Esa es la luminosidad del color. Estas son 3 características que tiene el color: el tono, la saturación y la luz. ¿Ya? Entonces aquí podemos configurar el color que nosotros deseamos para nuestro croquis. Todo esto dependiendo del diseño que estamos trabajando, de nuestra intención comunicativa, el estilo gráfico, etc. ¿Ya? Por ahora solo estamos aprendiendo a darle color al croquis, luego vamos a decidir qué colores debería tener, qué colores no debería tener, etc. ¿Ya? Lo mismo con el fondo. Por ejemplo, si este fondo no me gusta, lo vuelvo a cambiar. Imagen, ajustes, tono y saturación. Siempre tengo que fijarme qué es lo que yo estoy seleccionando, porque eso es lo que va a cambiar. En este caso tengo seleccionado el fondo. Entonces, si yo muevo acá, el fondo empieza a cambiar. Lo mismo la saturación, etcétera. Si lo queremos blanco o negro. Todo eso cambia la percepción del croquis. Ok. Esa es una parte de la tarea 3. Cambiar, ¿cierto? Separar el trazo, crearle este fondo y darle colores, tanto al trazo como al fondo, ¿ya? Para este ejercicio hay un video de apoyo, ¿ya? Así que ahí tenemos un ejercicio de video de apoyo para que usted lo haga paso a paso. También les sirve esta clase para para las dudas o cosas que podemos ir conversando ahora que pueden surgir, ¿ya? ¿Qué les parece poder hacer esto? Separar el croquis ahí, ahora lo podríamos usar transparente también. Ahí después vemos cómo lo podemos armar en una lámina. Por ahora estamos aprendiendo a cómo trabajar el croquis. Por ejemplo, esta imagen yo ya la podría llevar a PowerPoint o Word, por ejemplo, archivo, guardar como, y la guardo como JPG, ¿cierto? Ahí, y la guardo y la puedo poner en mi presentación, por ejemplo, para el taller. Puedo revisar el tamaño, tamaño de imagen. Estamos viendo aquí que es una imagen de 47 por 66 centímetros, es bien grande, pero tiene un peso bajo, 7 megas. Pero si yo en mi PowerPoint o en mi presentación voy a poner, no sé, 10 croquis, a lo mejor me conviene bajarle un poquito el tamaño, o bien trabajarlo en píxeles, que es la medida de la pantalla, porque aquí estamos con 1000, con 1800. Podría ser de 800 por 600, o bien en centímetros, de 15 por 20, ¿cierto? Igual quedaría de buena calidad, mejora el peso, y me caben más croquis dentro de los 20 megas que soporta Deca, ¿ya? Pero eso es solamente por si lo ocupan en el taller, ya tienen una herramienta para poder darle una performance distinta a sus croquis, ¿cierto? Ahora, la segunda parte de la tarea 3, en este mismo ejercicio, podría ser intencionar un poco la mirada o la observación que hace o la comunicación que yo hago de mi croquis. Por ejemplo, si el foco de mi intención comunicativa está en esto, en cómo se ponen los brazos, entonces yo podría hacer 2 formas para destacar esta parte de los brazos. Una forma podría ser, en este croquis coloreado, ¿cierto? Usar a lo mejor la goma y borrar un poquito con una opacidad más baja, ¿cierto? Por ahí a lo mejor al 50% puede ser. Ajusto mi pincel, un pincel, no sé si con un poquito de dureza para que no se coma partes que no queremos, y a lo mejor le doy un poquito de borrado al resto del cuerpo. Ahí yo estoy pinchando y arrastrando al mismo tiempo. Y solamente lo hago una vez, porque si suelto y vuelvo a pasar, es como volver a borrar. Puede que en algún momento, es como usar 2 veces la goma. El trazo queda en algunas partes más suave y en otros más fuerte. Entonces, pinchando sin soltar, hacer este movimiento.
para poder borrar lo que no es relevante o donde yo no quiero que se destaque el trazo. Entonces ahí le voy quitando como la fuerza al resto. ¿Ya? Por ejemplo, todavía yo creo que está un poquito fuerte, voy a volver a pasar, esta es la segunda pasada, y asegurarse de pasar el pincel por todos los trazos que no creemos que son relevantes para comunicar. Entonces le vamos quitando un poquito más de fuerza. Y esa puede ser una idea como de intencionar. Se fijan que ahora el trazo de acá, de los puños, ese sí destaca más que el resto. A lo mejor por aquí voy a colocar mi pincel más pequeñito, por aquí a lo mejor mejorar un poquito eso. Se fijan que estoy pasando una segunda vez, entonces ya los trazos se empiezan a poner más transparentes todavía. Entonces ahí ustedes pueden focalizar en el lugar que ustedes estimen conveniente, ¿ya? Esa es una forma de destacar. La otra forma es, por ejemplo, lo voy a hacer en otro ejercicio. Vamos a hacerlo en este. Se fijan que aquí se aplicó color. Entonces, una técnica podría ser la aplicación de color. Voy a hacer el mismo ejercicio, voy a ir a canales, con la tecla control. Aquí estoy creando nuevamente lo mismo que ya habíamos hecho. Selecciona ahí invertir, creo una capa nueva, le voy a aplicar un color al trazo. Ahí. Cuando dibujo, cuando pinto, siempre debo pintar una capa nueva, si no se pinta en el dibujo, ¿ya? Y voy a crear aquí un fondo. Profe, ¿y al ¿Sí? crear la capa nueva tengo que bloquear la anterior o solo ya creando la segunda capa y la selecciono y pinto encima de ella? Así, ¿o no? Claro, crea la segunda capa y pinta encima de ella. No es necesario bloquearla de abajo, pero en el caso de, por ejemplo, equivocarme y pinché esta y pinté en esa, el pintado se queda pegado en esa. Tendría que apretar control Z para volver hacia atrás. Pero si usted quiere, por ejemplo, ya me puedo equivocar, así que ya mejor la dejo bloqueadita, entonces así no la voy a pasar a llevar, como usted quiera. Esta es la comodidad de cada uno, cómo le quede mejor, se organiza mejor en su trabajo, ¿ya? Lo importante es siempre irse fijando en qué capa estoy trabajando para no hacer, ¿cierto? No pintar de forma equivocada y se me empiecen a mezclar finalmente las capas y me confunda yo misma, ¿ya? Eso es importante. Entonces, aquí ya tenemos el ejercicio, ¿cierto? Aquí tengo mi croquis, acá tengo mi fondo. Voy a cambiarle un poquito el color al croquis, imagen, ajustes, tono y saturación, y vamos a darle ahí un colorcito más que destaque un poquito más. Ya a lo mejor lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? Entonces, en este ejercicio podríamos crear una capa nueva y aquí vamos a colocar un pintado. ¿Ya? Y en este pintado lo voy a colocar entre medio del fondo y el croquis, ¿ya? Esto es para poder pintar en esta capa y que el croquis sea la línea, ¿ya? Vamos a hacer ahí un ejercicio. Por ejemplo, si mi intención es colorear a lo mejor el asiento, voy a pintar con el pincel, ¿cierto? Voy a escoger algún color, puede ser cualquier color, después lo podemos cambiar también, no hay problema. Ok, busco mi pincel, un tamaño más o menos ahí que me pueda servir para colorear el asiento, y una dureza yo les diría un poquito mayor para no salirme hacia afuera de la línea, ¿ya? Entonces aquí voy a pintar. El pincel también tiene fuerza, tiene la opacidad que se le llama. Entonces podemos pintar al 100%, un 30%. Yo recomiendo pintar de a poquito, pintar con una forma suave y luego le vamos poniendo más capas si necesitamos, ¿ya? Que es igual que cuando pintamos con el lápiz, ¿cierto? Pasamos una vez, luego otra vez y así le vamos dando fuerza al color, ¿ya? Importante, al igual que con la goma,
Si vamos a pintar, pinchamos y sin soltar terminamos de colorear, porque si no es como pasar nuevamente con el spray, ¿cierto? Que toma mayor intensidad. Entonces aquí yo voy a pintar. Si nos salimos hacia afuera no importa, después podemos borrar, ¿ya? Entonces aplicamos el color, por ejemplo, por aquí, ahí, y fíjense que yo estoy pintando acá. ¿Se fijan? Ahí tengo el pintado, que es eso, y acá arriba tengo el dibujo. ¿Ya? Entonces estoy pintando como por debajo de la línea. Y vamos a darle un poquito más de fuerza. A lo mejor aquí le vuelvo a pasar, ¿se fijan? Empieza a tomar como un volumen. Esto es como similar que cuando uno pintaba con el rotulador. No sé si en algún momento pintaron con rotuladores. Sí, un par de veces. Sí. Entonces, esto es como similar, por como cantidad de pasada o bien mezclar un tono con otro. Podemos ir cambiando el color de nuestro pincel si lo queremos un poco más opaco. ¿Ya? Lo importante es tratar de dar estos pequeños toques. Esto no es como hacer un cómics, así como que quede como todo coloreado. La idea es poder focalizar la atención en pequeños detalles solamente que vamos a utilizar. A lo mejor no en todo el croquis, no es necesario colorear todo el croquis tampoco, ¿ya? Solamente utilizar algunas zonas de color que nos puedan ayudar a darle un poquito más de focalización a la percepción nada más, a la intención comunicativa, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos un poquito de color. Voy a usar la goma, borrando en la misma capa de pintado todo lo que me pasé hacia afuera. Le voy a dar más dureza y también le voy a dar más fuerza porque voy a borrar todo lo que no corresponde. Entonces me puedo acercar un poquito también ahí para borrar con la goma lo que no me sirve. ¿Ya? Voy a darle ahí, estoy trabajando con la dureza y ahí estoy borrando lo que yo creo que no me sirve, por ejemplo aquí. Y por aquí, si es que me pasé, ahí está el coloreado. Y ahí le di como ese toquecito, ¿ya? Yo pinté así como bien a la rápida, pero esto si lo hacemos con mayor cuidado queda mejor, ¿ya? Si no nos gusta el color, pinchamos ahí la capa de pintado y vamos a ajustes, tono y saturación y podemos volver a corregir el color ahí si no es el que necesitamos. ¿Ya? Ahí lo podemos cambiar. Podemos cambiar la fuerza también. Es solo como para focalizar la atención en ese elemento particular. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, la intención parece que estaba por aquí, ¿cierto? La proximidad y se utilizó el rotulador como color. Ahora lo podemos hacer en Photoshop con una herramienta digital. ¿Ya? Y eso sería la última parte de esta tarea. Entonces, cambiar el fondo de color, cambiar el trazo y aplicar algún coloreado. ¿Ya? O bien borrar alguna partecita, ¿cierto? Como el ejercicio que estábamos viendo acá, que podemos borrar un espacio. ¿Ya? Podemos ir mezclando también, por ejemplo, a lo mejor dentro de este mismo ejercicio también podríamos borrar algunas cosas que no son tan importantes para nuestro croquis. Por ejemplo, voy a borrar con no tanta fuerza, pero a lo mejor estas barandas que están por acá le podría quitar un poquito de fuerza. Hay que seleccionar el croquis, porque ahí estamos trabajando en el croquis, ¿cierto? Ahí estoy borrando un poquito estos elementos que a lo mejor no son parte, ¿cierto?, del contexto, pero no es lo más importante, ¿cierto? Es solo para mostrar el contexto. Entonces voy a aplicarlo en todas las líneas que están por acá afuera y que no forman parte a lo mejor de la situación de la observación. Esto con la intención de poder focalizar también un poquito más la mirada en lo que importa, que es la situación, parece, ¿cierto?
Bien, por ahí a lo mejor ya podríamos dejarlo. ¿Ya? Entonces, un ejercicio más o menos así, intencionando el croquis, tratando de destacar un objeto y dándole colores, ¿cierto? Ahora ya podemos aplicar colores que fácilmente podemos ir cambiando respecto a todo el trabajo. Entonces, en la tarea debería venir a lo mejor el croquis real, que es este, la capa 0, ¿cierto? Este que fue la tarea 2 que hicimos, o bien un ejercicio nuevo, el fondo, el pintado que hicimos y el croquis que es el que tiene el color ahora. ¿Ya? Ese sería nuestro trabajo de la tarea 3. ¿Qué les parece, chiquillos, chiquillas? ¿Para cuándo es, profe? Para la otra semana. Ah, ya. Ujú. Para la próxima semana volvemos a revisar cómo les fue con la tarea 3, qué dudas hay, y la próxima semana vamos a ver un retoque un poquito más avanzado. ¿Ya? Ya vamos a dejar el croquis hasta por ahí, con lo que trabajemos en la tarea 3, y la próxima semana vamos a retocar un poquito fotos. Vamos a trabajar con imagen ahora, ¿ya? Y ahí vamos a hacer un retoque un poquito más avanzado. Este es como para intencionar el croquis. Entonces, bueno, en ADECA tenemos abierto el enlace de nuestra tarea. Vamos a compartirlo para que lo veamos. Ahí. Tenemos aquí entonces en nuestra unidad 1, ahí vamos en nuestra clase 4, retoque nivel medio, y ahí está ya enunciada la tarea 3. Empieza en el número 3 porque es como continuación de la tarea 2. ¿Ya? Entonces, en este trabajo practicaremos retocando nuestro croquis, intencionando el mensaje. Para ello, utilice las diversas herramientas que vimos hoy día, utilícelas para mejorar su croquis intencionando y focalizando. Para ello, cree una carpeta con el archivo PSD y el original en este caso sigue siendo el que ya traíamos desde antes, que es la foto original, ¿cierto? De donde partió el ejercicio. Y comprima su carpeta y suba la DECA. Y aquí tenemos el video de apoyo de borrado de fondo y el otro video que es intencionar un poquito el croquis con el pintado o con el borrado. ¿Ya? Ahí tenemos esos dos videitos de apoyo que les quedan para hacer su ejercicio. Esto está programado para ser entregado la próxima semana. La próxima semana estamos a día 5, lo vamos a dejar aquí a las 2, que es antes de nuestra clase, ahí, y guardamos. Y le vamos a enviar un aviso a todos los compañeros para que nadie se quede sin su tarea, sin practicar. Idealmente las tareas son para practicar, para resolver dudas. Si a alguien no le resulta el ejercicio, lo volvemos a explicar, o resolvemos algo que a alguien le sucedió y que a veces pasa, que la herramienta no le funciona porque quizás algo que se desconfiguró también. Entonces, en ese sentido, en las clases podemos conversar todos esos detalles. Bien, no sé si tienen preguntas, dudas. Profe, ¿Sí? yo le quería contar que a mí resulta que me pasó cuando estaba haciendo la tarea de que pude cambiar el tema de la saturación y toda iluminación de la imagen, pero cuando quise activar el pincel me botó un error que me decía que no había espacio en no sé qué parte. No era el almacenamiento, sí, e intenté sacarle captura de pantalla, pero al parecer no se puede y ahora entré de nuevo a la aplicación porque quería mostrarle, pero ahora me funcionó bien. Y ahora funcionó después de que yo le borré varias cosas, hasta unas aplicaciones al computador, así que creo que era que no quedaba memoria. Y por eso le quería preguntar si es que, bueno, porque al parecer no me va a aguantar mucho más tiempo este computador, así que para preguntarle cuánto me recomendaría de memoria en un computador. En realidad,
los computadores, a ver, por ejemplo, Photoshop necesita de memoria para ser instalado, pero la verdad es que no necesita mucha memoria como para poder funcionar. Eh, ¿Cuánto será lo que le queda a su disco duro? ¿Será muy poquito lo que le queda? Porque en realidad en un usuario normal siempre debería quedar un poco de disco duro, por ejemplo, ¿cuánto tiene el suyo? ¿Sabe o no? Eh, no, es que este computador no es mío, pero igual le quedaba poquito, yo vi, porque estaba en rojo ya. Y Ah, el tema ya. es que las aplicaciones que yo le tengo instaladas son como por ejemplo el AutoCAD y los programas que usamos aquí nomás, y bueno, al parecer no es mucha la memoria que tiene, ¿Y se llenó el pero tiro? ¿Y de qué año el computador? ¿Es nuevo o no? eh, no sé de qué. Bueno, el año pasado, es que el año pasado se lo dieron a mi hermano por la Junaed, es de esos computadores, así que no, bueno, no espero mucho porque es de la Junaed también, así que... A ver, lo que pasa es que los computadores, por ejemplo, antiguos, em, mm, ya. Lo que pasa es que por ejemplo, los antiguos computadores traían, no sé, pueden traer 500 megas, 500 gigas, por ejemplo, o incluso hasta un tera traían hace un tiempo atrás. Y después, hace, no sé, 2 años atrás, empezaron a salir unos discos que eran como con unidad sólida y se llamaban SSD. Y esos venían con menos capacidad, por ejemplo, 250 gigas, pero la forma de almacenaje que trae es mucho más eficiente. Entonces, generalmente salieron esos computadores con un disco duro más chiquitito, pero de todas formas, no creo que sea un problema como de que no le quede espacio, a menos que tenga, porque las aplicaciones de Office, las aplicaciones de programas de 3D y de Adobe no deberían superar, no sé, unos 60 gigas de almacenaje, entonces debería quedarle un espacio. Lo que yo creo que podría suceder es que en su computador a lo mejor tenga dos particiones de disco y tiene una partición de disco donde tiene instalados los programas y esa partición es chiquitita. Entonces cuando uno instala los programas, el programa pregunta, en esos mensajes que uno le pone siguiente, siguiente, pregunta, ¿dónde quiere instalar el software? ¿Lo quiere instalar en qué disco duro? ¿En el que tiene porque puede ser que esté partido en dos y podamos elegir el otro, el que está más desocupado, y ahí instalarlo? Entonces, no sé si será el caso, pero podría ser a lo mejor. Trate de mirarle a ver si tiene dos discos duros instalados. Se ven como dos unidades. Cuando uno abre mi PC, aparecen como dos discos. Incluso a Así, veces profe, dice que tiene 512 gigas de... A ver, ¿dónde está? 512, y ese se ve que estuviera lleno. Y si nos comparte un poquito, a lo mejor por ahí le puedo orientar un poquito más. Ah, no, es que no sé, es que se me olvidó en qué parte sale eso, pero estoy buscando como las especificaciones del modelo, que es A veces el dice Aspire 5, algo así. mi equipo, puede ser. Bueno, es que antes era mi PC, hace mucho tiempo. Estoy como en el pasado. Pero sí, es posible que en una de esas, o bien tiene, es que tendría que tener muchas fotos y muchos videos para poder copar su disco duro. Porque si tiene 500, no, los programas enteros en un buen pronóstico no deberían tomarle tanto espacio. Otra cosa que puede suceder en el Photoshop es que a veces uno trabaja, ¿cierto? Trabaja, muevo esto para allá, le cambié el color, creé otra capa y hago varias cosas y como que no he guardado. Entonces el computador tiene una memoria temporal mientras uno está trabajando, pero el computador de repente dice, ya, tengo muchas cosas en la memoria, necesito que guardes. Entonces cuando uno guarda, le libera ese espacio de memoria. Es como que yo les dijera 10 palabras para que ustedes memoricen. Si les digo 11 palabras, a lo mejor se le van a empezar a olvidar y van a empezar a fallar. Entonces, tiene que decirle al computador, guarda, que guarde lo que he hecho hasta el momento y luego sigo trabajando y luego vuelvo a guardar. Generalmente los chiquillos o chiquillas cometen a veces el error de trabajar, 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 trabajar y nunca guardaron y se cerró el programa y se perdió todo. Y aparte el computador como que se está exigiendo tener todas esas acciones en la memoria temporal.
Entonces, a medida que vamos trabajando un rato, ir guardando, y eso libera el programa para que siga trabajando. Porque en algún momento nos va a decir, hoy estoy colapsado, y va a mandar un mensaje de que ya no le queda memoria temporal. Eso también puede ser algo que nos podría suceder. Entonces, todos esos detalles suceden cuando trabajamos a veces con los software, pero la idea de estas sesiones es poder conversar todas esas cositas que nos pasan. O sea, espero poder haber ayudado a Gypsy. En todo caso, me puede mandar un correíto a lo mejor de algún pantallazo o algo que si le vuelve a suceder, para ver cómo le puedo orientar, porque me da la impresión de que algo sucede ahí. A lo mejor puede tener partido los discos, porque tiene espacio. O bien Sí, tiene... profe, me parece mucho que es algo así, porque, a ver, aquí estoy mirando y dice que me quedan 15,8 gigas, pero me aparece que tengo 102 usados, y en el Ah, almacenamiento a ver, me dice almacenamiento en otras unidades, pero sí. me sale una unidad de almacenamiento local. Mm. A veces las otras unidades también se encuentran ocultas. Eso también es importante. Chao, Martín. Ya, ok, sí, porque estamos casi en la hora y ya. Eh, a veces pasa, no sé si cuando nosotros reinstalamos o formateamos el computador, se han fijado que a veces viene como una unidad de recuperación. Ese es como un pedacito de disco que le sacaron a nuestro computador y lo dejaron por ahí oculto a veces. Y uno no sabe que existe, y cuando lo va como a formatear, arranca el computador desde esa unidad escondida, que está como oculta y que tiene toda como el backup de nuestro computador. Hay algunos que lo traen, y ese lo trae escondido para que el usuario obviamente tampoco le haga cosas para o que lo borre. Entonces, puede ser que Gypsy tenga alguna partición, pues si tiene un disco de 100 y tiene una capacidad de 500, en algún lugar están esos 300. Y seguramente en esos 300 es ahí donde tiene que guardar, por ejemplo, las fotos, los videos, y la otra unidad es solamente para los programas. Y que también queda un poco limitado, 100 igual es un poco, es como poco igual, porque los programas igual necesitan siempre tener un aire. Si yo tengo 100, debería ocupar hasta como los 60 para que esos 40 le sean como un aire para que trabaje bien el computador. Ujú. Mírelo ahí, Gypsy, pues me cuenta. A ver eh, si le podemos orientar, o nos comparte su pantalla la próxima semana, y ahí le podemos dar una orientación, porque puede que a alguien también le pueda pasar. Sí, profe, si en caso de que me pase de nuevo, ahí le aviso. Ya. Si es que llega a pasar, ojalá que no. Ojalá que no, Gypsy. Bueno, que estén muy bien, cuídense, nos vemos la próxima clase. A ver, aquí tenemos un mensaje de Gabriel, dice que en ADECA está vencido el plazo de entrega. Vamos a ver inmediatamente qué configuré, qué dice vencido. Vamos a ver ahí, esta es la tareita 4, la tarea 3, ahí sí. Eh, ah, eh, mm, ¿Por qué dice que está vencido? ¿Será la tarea 2 la que está vencida, Gabriel? ¿Por qué está la tarea 3? Y la tenemos para el 5 de octubre a las 2. Y la tarea 2 es la que está ya vencida. Hasta hoy día las 2. ¿Usted la ve, Juan Manuel, cierto? Sí, profe. Ya. Sí, a lo mejor era la tarea 2 ahí, Gabriel. Ya. Bueno, nos quedamos ahí. Bueno, cualquier cosa, ustedes pueden usar el foro, me mandan un correíto, y yo configuro nuevamente todo. ¿Ya? Ya, chicos, que estén muy bien, cuídense y que les vaya muy bien con su tarea 3, y lo conversamos la próxima semana. ¿Ya? Profe, ¿Sí? que si yo quisiera empezar con otro croquis desde cero, ¿puedo hacerlo? Sí, puede hacerlo. Ujú. Ya, gracias. Súper. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe. Que estén